Buenos días, Dani. Buenos días, profe Malu. En general, buenos días a todos los que nos están viendo y se han tomado el tiempo de estar observando esta entrevista. Mi nombre es Dayana Salas, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y quiero empezar esta entrevista dando a conocer primero un poquito de lo que es Dialogando Ando. Esta plataforma de comunicación alternativa está encaminada para dar a conocerse desde el Ecuador para Latinoamérica y todo el mundo. Dialogando Ando, como ya mencioné, es una plataforma que se encuentra libre de discriminación y de homofobia, que está promoviendo diálogos sobre realidades sociales que a veces por miedo, vergüenza o desconocimiento uno no se atreve a hablar. De igual manera, es un espacio que permite expresarse libremente con el fin de que las personas conozcan las problemáticas tanto del Ecuador como van suscitándose dentro del país. Antes de comenzar, Dani, yo quiero darte las gracias por tu tiempo y tu predisposición para ayudarnos con esta entrevista y sobre todo por este aporte tan valioso que es tanto para nosotros como estudiantes y para mí en lo personal, porque se aprenden cosas nuevas siempre. Chévere, Miraya. Bueno, mucho gusto. Les cuento sobre mí rapidito, ¿ya? Mi nombre es Danilo Manzano. Yo actualmente tengo ya 34 años. El Dialogando Ando lo empecé hace 5 años, imagínate. Entonces, bueno, ¿a qué me dedico yo? ¿No es cierto? Yo inicié mis estudios en Relaciones Públicas. Tuve la oportunidad también de estudiar marketing. También tuve la oportunidad de obtener una beca para trabajar en resolución de conflictos, que fue una beca otorgada por la Cámara de Comercio de Quito. Y en ese sentido, pues, me he venido dedicando mucho a los derechos humanos, pero con mucha fuerza al activismo LGBT, desde hace ya más o menos unos 12 años aproximadamente, ¿no? Empezando siempre haciendo voluntariado, involucrándome en espacios de juventudes. Yo empecé a formarme en derechos de niñez y adolescencia cuando tenía 9 años aproximadamente, ¿no? Entonces siempre hubo como esa línea de vocación en querer trabajar en temas que tienen que ver con derechos. ¿Cuál fue mi relación con Dialogando Ando? Pues fue justamente darle vida a este espacio en agosto del año 2016, teniendo en cuenta que Facebook finalmente permitió a los países suramericanos hacer transmisiones en vivo. Entonces se volvió muy famoso que la gente hacía transmisiones en vivo principalmente en Estados Unidos y México, pero este era utilizado principalmente por influencers, ¿no? Gente que daba a conocer marcas, temáticas de entretenimiento también, pero no había esta captación que permita a que la gente joven pueda a través de esta plataforma de Facebook Live hablar sobre temáticas de interés que normalmente los medios de comunicación no tomaban en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si un joven quería hablar o una joven quería hablar sobre derechos de las mujeres, sobre feminismo, sobre no violencia, era muy complejo que un medio de comunicación tradicional, sea esta radio o televisión, le puedan abrir las puertas, ¿no? Y entonces se volvía mucho más difícil para gente que quería trabajar temas de derechos LGBTI, por ejemplo. Entonces, se empezó el Dialogando Ando de esa manera, como una plataforma de comunicación alternativa para juventudes diversas, que inició aquí en la ciudad de Quito con las diferentes entrevistas, etcétera, pero que con el tiempo fue creciendo ya para tener una mirada mucho más regional. Y es así como el Dialogando Ando se fue convirtiendo en el tiempo en un espacio de encuentro donde la gente joven y también de manera intergeneracional podía involucrarse en temas temáticos muy diversos, ¿no? Hacer una transmisión a la semana era súper compleja porque era involucrar a una persona experta en determinados temas y poder llevar estas transmisiones en vivo una vez por semana. Con respecto a lo que es el Dialogando Ando, mi pregunta es ¿cómo y por qué esta plataforma de comunicación alternativa, cómo se da, cómo surge, por qué surge, cuáles fueron las razones que hubo antes de crear esta plataforma? Bueno, como te decía, ¿no? O sea, antes de empezar el Dialogando Ando, los temas con respecto a comunicación en cuanto a derechos LGBT, veníamos siguiendo siempre esta mirada de países norteamericanos, ¿no? Principalmente México y los Estados Unidos, y sobre todo México por el mismo uso del idioma. De ahí que era bien difícil, por ejemplo, para mucha comunidad latinoamericana y ecuatoriana que no hablaba inglés, por ejemplo, enterarse del mismo modo sobre temas de impacto y relevancia que venían aconteciendo no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países del mundo. Entonces, el Dialogando Ando surge como un medio de comunicación alternativa, un medio de comunicación comunitaria. De hecho, lo empecé yo con mi celular, o sea, yo empecé con mi teléfono a hacer las transmisiones en vivo
empecé inicialmente desde mi casa. O sea, en mi casa invitaba a la gente una vez por semana para que hablen y fue teniendo tanta acogida que ya cada vez estos foros de diálogo como tal se fueron incrementando, ¿no? Y luego ya tuvimos la oportunidad también, en este caso, de ir ahorrando de fondos netamente personales para poder ofrecer ya un espacio con mejores características tecnológicas. Partiendo de esto, de lo que me mencionas, de que empezaste invitando personas a tu casa, quiero saber en sí cómo es que se realizaban estos foros, o sea, cuáles en sí, cómo se organizaban, cómo igual escogían los temas de cada foro que existía, de los diálogos, porque hay temas muy variados. Entonces yo quiero saber es cómo fue que se organizaron para poder tener un tema específico cada semana. Ya, verás, el tema de esto de querer tener como un tópico de conversación semanal, al inicio yo pensé que iba a ser algo difícil, ¿no? O sea, decía, chuta, va a ser difícil tener un tema una vez por semana, pero en realidad nos pudimos organizar de una manera bastante sencilla, por así decirlo, que nos permita, por un lado, tener un listado de temas a tratar, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo también responder a temas coyunturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si había algún caso de discriminación hacia mujeres, hacia alguna persona LGBT o algún otro acontecimiento de interés social que no era abordado de una manera adecuada por parte de los medios de comunicación tradicional o que permita que unas voces diversas puedan también involucrarse? Entonces, lo que nosotros en este caso hacíamos era tener justamente, ¿no?, como una orientación de temas para ir trabajando, pero al mismo tiempo también ir respondiendo a temas coyunturales, ¿no?, estos temas emergentes que tenían que abordarse de una manera adecuada. Lo hacíamos más o menos con una planificación de una semana. Entonces, por ejemplo, transmitíamos el miércoles, inmediatamente el jueves ya estábamos preparándonos para la transmisión de la siguiente. Con respecto a esto, ¿cómo consideras tú que estos medios de comunicación alternativa influyen en los chicos en sí? ¿Cuál sería el impacto que tú consideras que tiene estos medios de comunicación alternativa en nosotros? Ya, a ver, ya en los medios de comunicación tradicional venía existiendo este fenómeno conocido como contenido basura, ¿sí?, por así decirlo, catalogarlo de una manera. De hecho, había un gran activista en Guayaquil que elevó su voz y generaba campañas muy fuertes para que los medios de comunicación tradicionales, principalmente los de televisión, dejen de generar contenido basura para la audiencia, ¿no es cierto?, para la ciudadanía en general. Ahora, los hábitos de consumo, en este caso en las nuevas juventudes o las nuevas generaciones, ya no están ligados a los medios de comunicación tradicional, sino 100% a el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otros espacios, ofrecen una multiplicidad de información. ¿Cuál es el reto más grande aquí? Identificar cuáles son las plataformas, las páginas web o las redes que generan contenido real basado en evidencia. ¿Y cuáles son aquellas que también están generando noticias falsas o conocidas como fake news? Estos contenidos de fake news ahora incluso se han venido profesionalizando, de tal manera que cumplan con su objetivo de generar confusión, generar desconocimiento y desestabilización. Mucho vemos esto en cuanto a temas que tienen que ver más en el índole político, por ejemplo, pero cuando hablamos de enfoques de derechos también tienen o han tenido una repercusión muy grande. Entonces, tienes medios de comunicación alternativa que con base en evidencia científica producen información, generan entrevistas, generan reportajes, documentales, etc. Pero en los mismos portales, también digitales, tienes estas otras plataformas que obedecen a miradas quizás más conservadoras o incluso altamente violentas, que se han encargado de generar confusión a través de contenidos de comunicación. Entonces, contenidos de comunicación como tal hay muchos. Lo importante es analizar cuáles son los contenidos de comunicación que vienen de fuentes o que obedecen a fuentes fidedignas, ¿sí?, y cuáles son estos que incluso son creadas de manera intencional para generar confusión en la gente. En el caso de temas de derechos LGBT hay muchas plataformas que siguen generando contenido comunicacional para hacer ver a la homosexualidad como una enfermedad, para incluso hacerle creer a la gente que la homosexualidad tiene cura. Mucha gente ha recurrido a las redes sociales para poder tratar de curar a un homosexual, cuando en realidad esto es imposible. Tú no puedes curar a quien no está enfermo.
A lo que voy con todo esto, Daya, es a la importancia que tiene no solamente el uso de la tecnología, sino hacer un uso efectivo y responsable de qué es lo que consumimos, ¿sí? Es decir, si seguimos o no a tal influencer, ¿qué mensaje me está dando? ¿Sí? Si seguimos o no una plataforma de comunicación, si efectivamente cuenta con un equipo de periodismo, con un equipo de comunicación, con gente profesional que viene trabajando la generación de la información de una manera adecuada, con fuentes, con procesos y demás. Porque en este momento las redes sociales tienen una sobrecarga de información tan grande que no solamente puede generar confusión en la gente, sino que incluso puede esto repercutir en factores de comportamiento poco adecuados. Creo que ahora es bastante evidente el hecho de que aún se siguen utilizando las redes sociales para seguir causando lo que es la homofobia y la xenofobia y en sí las personas con mentalidad todavía cerrada, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Y esto de cierta manera hace que los jóvenes se crean lo que están viendo, porque no saben discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, a partir de esto yo quiero plantear esta pregunta, que si tú crees que tanto los medios de comunicación, ya sean privados, públicos, masivos, etcétera, están influenciando positivamente para dar a conocer a la comunidad LGBT o siguen promoviendo este odio que existe hacia esas personas. Bueno, es tal como te dije en lo anterior, ¿no? Lastimosamente los medios de comunicación no tienen como hoja de ruta un énfasis particular en trabajar los temas del LGBT, ¿sí? Esto lo hemos ido identificando a través de muy pocos aliados, es decir, gente que desde el periodismo está en medios de comunicación y que nos ha permitido llegar en determinados momentos para dar una entrevista, para hablar de temas de interés. Ahora, este vuelco ha sido de una manera muy tangible a través de lo digital. Entonces, en este momento tú tienes diferentes plataformas de comunicación alternativa, ¿sí? Tecnológica, 100% digital, que trabajan los temas de derechos LGBTs de una manera mucho más acertada, con base científica, entre otras cosas. Pero, al mismo tiempo, seguimos encontrando en los medios de comunicación, por ejemplo, contenidos a través de diferentes programas de entretenimiento, series, que siguen haciendo ver que el tema LGBT es motivo de risa, motivo de burla, motivo de chiste. Siempre quieren utilizar este personaje de una manera intencional como para reconocer que es homosexual. Entonces nunca se pone al mismo tiempo parte de la realidad. A un médico gay, a una arquitecta lesbiana, a una profesional trans, por poner un ejemplo, sino siempre esto desde la burla, ¿no? Siempre esto desde el peyorativo, que lo que hace es incrementar la violencia, ¿no? Una violencia que en su momento no se ve, pero que se queda en el imaginario de la gente. Entonces, hace ver a la población LGBT como una población que no merece respeto. ¿Por qué? Porque desde los mismos medios de comunicación tradicional se han venido encargando de que nos vean de esa manera, a diferencia de las diferentes plataformas en entornos digitales que trabajan los derechos de una manera mucho más enfocada, mucho más seria y sobre todo con argumentación. Eso algunas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo en las redes sociales ahorita hay una cantidad inmensa de plataformas que lo único que hacen es generar contenidos poco adecuados, que siguen incitando a la violencia, que generan confusión en la ciudadanía, pero sobre todo que, y esto es mi punto de vista muy personal, que hace que la construcción identitaria de los jóvenes sea mucho más difícil de alcanzar. De igual manera, yo creo que es importante que dentro de cualquier institución, empresa, en sí cualquier espacio de trabajo, es importante que exista la inclusión, no tanto solo de personas, digamos, con discapacidad, sino también a estos grupos que son vulnerados, como son las personas de la comunidad LGBT. Y de aquí surge otra pregunta, que es ¿por qué estos medios de comunicación alternativa o cómo estos medios de comunicación alternativa nos pueden ayudar a visibilizar en sí lo que es la homofobia, la discriminación y todo lo que conlleva en sí, y todavía siguen cargando a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT? Mira, ¿qué ha pasado en el uso de la comunicación alternativa? Se volvieron espacios como ventanas, ¿sí? Se volvieron plataformas para que activistas del LGBT, profesionales de la comunicación, que no necesariamente siendo parte de la población LGBT, empiezan a generar contenido comunicacional de calidad, ¿sí? Entonces, muchos acontecimientos desgarradores, terribles, asesinatos, violencia, vulneraciones de derechos hacia la comunidad LGBT,
que los medios de comunicación tradicional no los exponen, hay medios o plataformas digitales que sí lo hacen y lo hacen de una manera adecuada. Y esto es imprescindible porque nosotros como consumidores no solamente que tenemos el derecho, sino que deberíamos también tener la obligación de identificar qué tipo de mensaje queremos consumir, qué tipo de medio de comunicación es el que nosotros vemos o frecuentamos de una manera mucho más directa, de modo que podamos identificar si esta información que me están dando realmente es relevante, si está vulnerando o no los derechos de una persona, o si por otro lado está generando invisibilidad sobre ciertos temas de derechos, ¿sí? En el caso del Ecuador, por ejemplo, cada semana hay varios acontecimientos de violencia hacia personas LGBTs que no los vas a ver en los medios de comunicación tradicional, que en la radio no se habla, en la televisión mucho menos, pero sí se habla en las plataformas digitales. Entonces es importante, y eso también es una oportunidad, que a través de los medios de comunicación alternativa tenemos también nuevas formas de perseguir información, ya no solamente la información tradicional, que incluso en su gran mayoría al ser privada obedece a intereses, me atrevería a decir, no solamente institucionales, sino inclusive políticos. Entonces, mucha de la información que nosotros consumimos es intencionalmente ya provocada, ¿sí? Los medios de comunicación tradicional o alternativa nos permiten, en la mayoría de los casos, poder tener una mirada mucho más horizontal, mucho más amplia, ¿sí? Donde este pensamiento crítico que como ciudadanos podemos desarrollar deja de ser tan ambiguo, sino que podamos más bien tener más certezas al momento en que buscamos información sobre diferentes temas. Pero esto también tiene que conllevar un sentido de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora también desde la información digital o desde la comunidad alternativa de comunicación, también hay espacios que se han vuelto violentos, hay espacios que no pasan solamente de la coyuntura, no pasan de topar temas que incluso no son de necesidad para la ciudadanía, sino que también generan contenido basura. En un contexto como en el ecuatoriano, obviamente es mucho más fácil viralizar información equivocada que ha sido generada de manera intencional para generar confusión, porque lastimosamente vivimos en sociedades donde los temas de derechos humanos no tienen la misma llegada que otro tipo de temas que generan sensacionalismo, que generan morbo, entre otras cosas. Creo que eso es todo de las preguntas que te tenía. Nuevamente te agradezco por el tiempo, por la predisposición y por todo, y por el corazón tan lindo que tienes por ayudarnos. Te doy mil gracias porque esto es un valioso aporte para nosotros, tanto como estudiantes que, como te dije, recién vamos comenzando. Con mucho gusto, amiga, las puertas siempre abiertas. Y pues nada, para la gente que en este momento está trabajando, que quiere involucrarse en las ciencias sociales, en el trabajo social, en la comunicación, pues tener en cuenta que como profesionales tenemos que contribuir de manera permanente en motivar acciones efectivas que nos permitan obtener mejores sociedades, mejores ciudadanías, ¿no? Así que pues nada, felicitaciones y que así como están iniciando la carrera la culminen con éxito. Muchas gracias, Mina. De nada, María, con mucho gusto.